Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Carlos Siloé Rodríguez Martínez, con número de matrícula 18002364. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Nombre del reto: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y con fecha de elaboración el 25 de marzo del 2025. El caso 1 dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, considero que existe consecuencia jurídica para el Estado mexicano, pues desde el momento en el que la detención de Ana, considero que no existió motivo ni fundamento legal para ser molestada en su persona. Esto con base en el artículo 16 constitucional, ya que ella en su derecho de libre tránsito, también viene en la Constitución mexicana el artículo 11, no alteraba el orden público de ningún modo. Aunado a esto, Ana permaneció privada de su libertad e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, violando su derecho de una llamada, además de una pésima actuación policial, pues una vez, como menciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, así como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 7, consagran que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante una persona juzgadora u otro funcionario por la ley para ejercer funciones judiciales, que en este caso debieron trasladarla inmediatamente con el juez cívico. Posteriormente, en Barandillas, Ana recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública, violentando sus derechos de no ser discriminada por el artículo 1, párrafo 5 de nuestra Constitución mexicana. Ahora bien, considerando que al no ser escuchada por la Fiscalía Estatal, Comisión Estatal de Derechos Humanos ni la Justicia Federal, Ana debe de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, pues la comisión es la competente para presentar peticiones alegando violaciones a los derechos humanos. Esta comisión examina estas peticiones y determina si son admisibles. Si la comisión considera que es admisible y que ha violado los derechos humanos, puede remitir los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces el caso 2 dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con el recurso del pago, se haría una multa, se haría un decreto previo de 36 horas, de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa.
Como consecuencia fue privado de libertad durante 36 horas y fue boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, el cual hacen mención que es un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse en conocimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, en este caso también considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues en este caso, al ser una persona vulnerable en situación de calle, fue privada de la libertad durante 36 horas sin tener un juicio justo, además de exigirle el pago de una multa de 1,500 pesos, lo cual contraviene el artículo 21 constitucional, párrafo quinto, que a la letra dice: si el infractor de los reglamentos gubernativos y policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornada o salario de un día. También atentan contra el principio de universalidad de los derechos humanos, que es un concepto fundamental que establece que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción, ya que al ser boletinado con fotografía incluida, está haciendo mención y hacer mención en las redes sociales que es un sinvergüenza por negar a su familia, viola la dignidad humana de Andrés, además de su presunción de inocencia, pues al ser una persona vulnerable en situación de calle, es lógico que no tiene dónde vivir, motivo por lo cual una labor de proximidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pudieron llevarlo a un albergue junto con trabajo social para que de alguna forma mejorar los derechos universales de Andrés, estos mismos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Constitución mexicana. En conclusión, considero que los derechos humanos son la base de nuestro constructo social. Son un conjunto de principios y normas que reconocen la dignidad inherente y la igualdad de todas las personas. Son fundamentales para garantizar la vida digna, libre de discriminación y violencia. Entiendo que no siempre es así. Por eso mismo es que contamos con estas herramientas internacionales que también están consagradas en nuestra Carta Magna por su parte dogmática del artículo primero al artículo 29. Son estas, es donde se marcan las garantías. Con todo esto pienso que es crucial que todos conozcamos nuestros derechos y exijamos su cumplimiento, la educación y la promoción de los derechos humanos, ya que son fundamentales para construir un mundo donde se respete la dignidad y la igualdad en todas las personas. Esta sería mi tarea. Muchísimas gracias. Hasta luego.